Bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que se refiere a los tratamientos termomecánicos. Estos tratamientos termomecánicos se dan a varias partes y piezas del vehículo para su construcción mediante varios esfuerzos que son sometidos las partes y piezas. Estos tratamientos termomecánicos se pueden realizar tanto en frío como también en caliente. Este tipo de tratamiento de todo lo que se produce bajo la fuente de calor o en caliente van a tener mayor costo de producción y por ende van a ser más costosos y también de una mejor calidad, ya que en su estructura interna no va a estar afectada por los procesos mecánicos que se realizan, ¿sí? Entonces vamos a ver qué se refiere los tratamientos termomecánicos. Estos tratamientos termomecánicos, como ustedes observan, son aquellos en que se somete el material, a diferentes procesos, ¿no? Son aquellos en que se somete el material a operaciones de deformación en frío o en caliente para mejorar sus propiedades mecánicas y además darle forma determinada. Al deformar mecánicamente un metal mediante el proceso, ejemplo, del martillado, el prensado, el estirado o también el laminado. Esos son los procesos eh, mecánicos que se realizan a varias partes y piezas del vehículo, ¿sí? Como ustedes observan, mediante el martillado, mediante el prensado, por estirado o también por laminado, son piezas que se elaboran para el campo automotriz, ¿sí? Bien, vamos a empezar con la deformación en frío. Esta deformación en frío, la deformación en frío produce un aumento en la dureza y la resistencia de la tracción de los metales y también aleaciones disminuyendo su plasticidad y tenacidad. El cambio de su forma se debe a la deformación de los granos y a las tensiones que se originan cuando un metal ha sido tratado. Se aumenta la acritud, o sea, internamente vamos a tener grietas. Bien, estas grietas, como ustedes saben, pueden ser perjudiciales para el elemento mecánico o para los materiales que en este caso estamos produciendo, ¿sí? Nos gustaría entonces que pongan qué es la deformación en frío, y esta deformación en frío produce un aumento en la dureza y la resistencia a la tracción de los metales y aleaciones, ¿sí? Principalmente se produce acritud, que son superficialmente son grietas que se producen en el material por los esfuerzos que estamos realizando en el sometimiento de las partes y elementos mecánicos a fuerzas externas, ¿no? Son esos con los que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, sería bueno que usted apunte qué es lo que se realiza en esta deformación en frío, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las características que nosotros vamos a tener para esta deformación o este trabajo en frío, ¿no? Se puede endurecer el metal de forma continua, ¿sí? Y producir de forma final
y producir de forma final la forma que estamos deseando para el trabajo de la pieza mecánica. Este proceso de trabajo en frío es un método muy económico, ¿sí? Ya que no es sometido el material a grandes esfuerzos o grandes cantidades, ¿sí? Y se pueden elaborar varias piezas, ¿sí? El proceso de trabajo en frío es un método económico para producir entonces grandes cantidades de pequeñas piezas, ya que no requiere de fuerza elevada, sino que el equipo de conformado, ese sí va a ser el costoso mediante matrices que debemos realizar, y el trabajo en frío es posible obtener tolerancias dimensionales y terminados superficiales de excelente calidad, ¿sí? Entonces ese sería el trabajo en frío que se realiza en los elementos mecánicos, ¿no? Son los que nosotros podemos realizar para piezas, por ejemplo, embutición de guardafangos, de guardachoques, y otras piezas del vehículo, ¿sí? Hemos copiado esa parte y vamos a ver la deformación en caliente. ¿Sí? Se llama tratamiento termomecánico en caliente cuando la deformación se efectúa a temperaturas por encima de la recristalización. ¿Sí? Mediante este tratamiento puede obtenerse grandes deformaciones sin que se produzca ninguna acritud. Esa es la ventaja que nosotros vamos a tener en estos tratamientos mecánicos en caliente, ¿sí? Características en la deformación en caliente: no hay endurecimiento, es también ilimitada la deformación plástica, el trabajo en caliente es adecuado para el conformado de piezas muy grandes, ¿sí? Para eso se utiliza este conformado en caliente. Clasificación de estos tratamientos termomecánicos: tenemos el laminado, la extrusión, el trefilado, el forjado y la embutición, ¿sí? Cada uno de estos tratamientos pueden realizarse tanto en frío como en caliente, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es la laminación. Esta laminación consiste en someter el acero a varias deformaciones en caliente, llegando a la forma de lingotes. Estos lingotes se forman en tres diferencias o en tres dimensiones, formas dependiendo del producto final que se obtendrá con el acero. Estas formas básicas se denomina palanquilla, tochos y placas, ¿sí? Bien, esta laminación, como ustedes observan, puede ser en caliente o también puede ser en frío. Recordando que hay plasticidad, la plasticidad del material, el material es maleable y es dúctil. La maleabilidad corresponde al proceso que se ejercen en los materiales para la producción de láminas, Eso es maleabilidad. Y en cambio, la ductibilidad es el proceso que se realiza para ejecutar hilos o alambres, ¿sí? Eso se refiere a la maleabilidad y también a la ductibilidad, ¿sí?
que son propiedades mecánicas de los materiales, principalmente de los aceros, de los hierros, del cobre, del aluminio, entre otros metales. Hay varios tipos de laminación. En la parte industrial tenemos varias formas de laminación. Esta laminación puede ser laminado plano, el laminado de tubos, el laminado continuo, el laminado de anillo, laminado de cuerdas. También se puede laminar los engranajes o engranes y el laminado de rodillos. Entonces, el laminado plano involucra el laminado de planchas, tiras, láminas y placas. En el laminado plano se presiona el trabajo entre dos rodillos de manera que su espesor se reduce a una cantidad llamada draft. ¿Sí? Este laminado plano, como nosotros sabemos, puede ser al frío o al calor, al caliente. ¿Sí? Entonces, el laminado plano es la propiedad que tiene los materiales a ser maleables, ¿no? Involucra laminar planchas, tiras, láminas, placas. En el laminado plano se presiona el trabajo entre dos rodillos de manera que su espesor se reduce a una cantidad llamada draft, ¿sí? Ese es el laminado plano, ¿sí? Les damos la bienvenida a los compañeros que están interactuando en este momento en el chat. Le damos la bienvenida y recuerde que estas clases quedan grabadas para el resto de compañeros que no hayan podido ingresar. Bien, laminado continuo, como ustedes saben, es en el acero fundido. En el acero fundido se convierte directamente en planchas gruesas, placas delgadas o también tochos, ¿no? Las planchas gruesas se producen en 45 minutos aproximadamente, a una diferencia de 12 horas que requiere este proceso convencional. ¿Sí? Ese es el laminado continuo que tenemos, ¿no? Como usted observa aquí en la gráfica, son como se realizan las láminas de tol o las planchas de tol en un proceso y luego son cortadas de acuerdo a las medidas que van a ser estandarizadas, ¿no? ¿Sí? O de acuerdo a la necesidad del comprador o del cliente que nosotros tengamos, ¿sí? Vamos con el laminado de tubos. Los tubos, como ustedes saben, ocupamos en la construcción también de los automóviles, principalmente en el sistema de escape, ¿sí? En el sistema de escape del vehículo, ¿sí? Laminado de tubos, los tubos pueden laminarse a partir de láminas preelaboradas, ¿sí? Por una técnica de laminado, ¿no? Dichos tubos se usan para bicicletas, para armaduras especiales, también para tubos de escape, para los sistemas de escape de los vehículos, ¿no? ¿Sí? Esos son el laminado de los tubos. Laminado de anillos. Este laminado de anillos es un proceso de deformación.
utilizado para reducir el espesor e incrementar el diámetro en este proceso de laminado. Estas paredes de gruesa dimensión, ¿sí?, hace que el anillo esté sometido a una presión determinada. Y eso hace que nosotros ejerzamos una determinada fuerza mediante unos dados, obteniendo así paredes más delgadas, pero de un diámetro mayor. Es así como se construyen los anillos, ¿no? Como usted observa, este proceso de laminado de anillos utilizado para la fabricación de collares, para rodamientos de bolas y rodamientos de barriles, ¿sí? Para llantas de acero, para ruedas, por ejemplo, del ferrocarril, para recipientes que van a estar sometidos a presión y para diferentes tipos de máquinas rotatorias, ¿sí? Para eso ocupamos este laminado de anillos que puede ser tanto en caliente o también como en frío. Laminado de cuerdas, este laminado de cuerdas en nuestro medio es el laminado de roscas, ¿sí? O la fabricación de pernos que nosotros denominamos, ¿no? Se usa para formar cuerdas en partes cilíndricas mediante su laminación entre dos dados, ¿no? Es el proceso comercial más importante para esta producción masiva de componentes con cuerdas externas, ¿sí? Que son los famosos tornillos, ¿no? Tornillos o pernos que nosotros fabricamos con este proceso, ¿sí? Ese es el laminado de cuerdas que tenemos. Aquí tenemos varios ejemplos de este tipo de laminación, de este laminado de cuerdas, como nosotros observamos, donde tenemos pernos, donde tenemos tornillos, ¿sí? De diferente medida y también bajo diferente norma, que puede ser la norma ISO en milímetros o también en pulgadas, ¿sí? De acuerdo a, obviamente, como usted sabe, de acuerdo a la fabricación del vehículo, ¿no? ¿Sí? Bien, continuamos con este y tenemos el proceso de extrusión. Y la extrusión es en general la acción que se da a una masa haciéndole salir por una abertura especialmente dispuesta, ¿sí? Ahí nosotros tenemos el ejemplo claro del aluminio, de los ángulos, de los perfiles que tenemos en diferentes procesos industriales, como perfiles también plásticos, ¿no? ¿Sí? Ahí están los perfiles que se utilizan para el automóvil, como son cauchos para puertas, perfiles metálicos también para puertas o perfiles en aluminio también que son de adornos para los vehículos, ¿no? Este proceso industrial proceso industrial consiste en la utilización, en la utilización de un flujo continuo de materiales, ¿sí? Un proceso industrial consiste en la utilización de un flujo continuo de materiales o principalmente materias primas para la obtención de productos generalmente metalúrgicos, plásticos y alimenticios. Estas materias primas se someten a fusión, transporte, presión
y deformación a través de un dado para dar forma a una sección transversal. Ese es el proceso de extrusión. Entonces, ¿este proceso en qué consiste? En dar forma al material, ya puede ser el hierro, puede ser el aluminio, ¿sí? O puede ser el mismo plástico o el caucho que se da este proceso de extrusión, ¿sí? Obviamente debemos tener una matriz de acuerdo a la forma que necesitamos que salga el material a una dimensión y tolerancia adecuada. Bien, vamos a continuar con la extrusión. Aquí tenemos varios ejemplos con la extrusión de perfiles, con la extrusión de tuberías, eh, de fundas plásticas. También nosotros podemos realizar la extrusión de fundas plásticas, ¿no? Fundas plásticas, mangueras, ladrillos, ¿sí? Perfiles de aluminio. ¿Sí? Entonces tenemos varias operaciones con este trabajo de extrusión. Esta extrusión, como usted ya lo sabe, puede ser tanto en frío o también en caliente. Si es que nosotros realizamos este tipo de extrusión en caliente, obviamente las propiedades del material van a ser de mejor calidad, no se van a producir grietas internas en este tipo de extrusión en caliente, ¿sí? Pero obviamente el precio, el costo va a ser un poco más elevado, ¿sí? Se puede utilizar cualquiera de estas dos formas de extrusión, tanto en frío o en caliente. Lo que depende es del metal que nosotros vamos a trabajar y la magnitud de la deformación a la que está sujeto el material en este proceso, ¿sí? Esa es la extrusión en frío o también la extrusión en caliente, ¿sí? Como usted observa, es una extrusión también el proceso de elaboración del cigüeñal del vehículo que nosotros tenemos ahí. Metales para la extrusión en caliente o el proceso en caliente es el aluminio y sus distintos tipos de aleaciones, el cobre y sus distintos tipos de aleaciones, el zinc y sus aleaciones y aceros de bajo contenido de carbono o de bajo carbono, ¿no? ¿Sí? Entonces son materiales que nosotros podemos extruir en caliente. En cambio, en frío nosotros podemos extruir materiales como aleaciones de acero de bajo, medio contenido de carbono y bajo contenido de carbono, ¿no? Y aceros inoxidables, de aluminio que nosotros tenemos ahí. Y hemos llegado a la parte del trefilado, son productos trefilados. Estos consisten en cambiar o reducir la sección de una barra haciéndole pasar por tracción a través de dados cónicos y este proceso se realiza en frío. En general, este proceso es económico para barras de menos de 10 milímetros de diámetro, ¿sí? Este proceso entonces es de trefilación para dar formas a los materiales. El forjado, como usted ya realizó también en la práctica, este tipo de forjado nosotros le realizamos en la parte industrial.
y consta de un proceso de deformación en el cual se comprime el material de trabajo entre dos dados, ¿no? Usando impacto a presión de forma gradual para formar la parte mecánica que necesitamos. Es la operación más antigua del proceso de los metales, tiene una antigüedad de 5000 años antes de Cristo y se utilizó para hacer joyería, para hacer armas y otros implementos que en su momento ayudaron a diferentes tribus o grupos étnicos para realizar eh, su alimentación y también su vestimenta, ¿no? Ese es el forjado. Entonces nos gustaría que usted copie lo que se refiere al forjado. Entonces en este forjado usted sabe qué es lo que debe realizar y como experiencia usted ya ha realizado el forjado de estos materiales, ¿no? Sí, y en el forjado usted sabe que debe tener un calentamiento de material, ¿sí? A una cierta temperatura y este material bajo golpes repetitivos te da dando la forma, ¿no? ¿Sí? Si usted tiene alguna pregunta, por favor, ahí usted puede eh, realizarla mediante el chat para tratar de solventar las respuestas a dicha pregunta, ¿no? ¿Sí? Bien, ese es un tratamiento termomecánico y estos tratamientos termomecánicos se realizan mucho para partes y piezas de los vehículos. ¿Sí? Bien, entonces, si usted no tiene ninguna pregunta hasta el momento, vamos a empezar lo que se refiere al forjado, ¿no? ¿Sí? Y este forjado es un método primario de conformación, es un tratamiento mecánico que se realiza a los materiales, como usted ya sabe, ¿no? Entonces, este forjado es una técnica de manufactura. Este forjado es una técnica de manufactura que usted utiliza para dar forma a los materiales, ¿sí? Vamos a ver entonces lo que se refiere al forjado. Este es un método primario. ¿Sí? El forjado, el método primario de conformación de metales, es una técnica, como ya vimos, de manufactura. El metal es golpeado o comprimido hasta dar una forma deseada, ¿no? Tiene una dirección de menor resistencia y también se puede producir un alargamiento, como usted ya hizo la práctica en la parte del taller mecánico donde usted construyó tanto el cincel como el punto, ¿sí? Este forjado depende de una deformación elástica y una deformación plástica, ¿sí? Cuando se somete entonces una pieza de metal a una fuerza de tracción uniaxial, se produce la deformación del mismo, ¿no? Si el metal recupera sus dimensiones originales, la deformación elástica, cuando la fuerza sobre el metal deformado elásticamente se elimina y los átomos vuelven a sus posiciones iniciales y el metal recupera su forma original.
También tuvimos la experiencia en el taller mecánico que nosotros realizábamos el forjado en un material de alto contenido de carbono y en vez de dar forma, lo que hacíamos era arrancar pedazos de ese material, ¿sí? En la cual se recomendó que se debe bajar la temperatura de forja, la temperatura de calentamiento, para dar la forma requerida del material. ¿Sí? Si el metal se deforma tanto que no pueda recuperar completamente sus dimensiones originales, pasó esta deformación plástica. Son los dos mecanismos responsables, el deslizamiento y el maclado. Las grandes deformaciones plásticas a que puede estar sometido el acero permite fabricar vehículos, parachoques, capós, puertas del automóvil sin que se fracture el material. ¿Sí? Entonces el forjado también, como usted observa, está muy presente en la construcción de de las partes y piezas del vehículo, ¿no? Este propósito de la deformación son un proceso primario y un proceso secundario. ¿Cuál es el proceso primario? Tiene como objetivo destruir la estructura fundida por medio de pasos de deformación, ¿sí? Sucesivos, ¿no? El producto semifabricado resultante está destinado al conformado o formado posterior. Y en cambio, el proceso secundario toma los productos de algunos procesos primarios y los transforma aún más en una pieza terminada. Los procesos secundarios incluyen variantes de procesos de formación volumétrica, ¿sí? Quiere decir, en este proceso secundario, usted puede realizar varias formas de productos, ¿sí? Que va a influir en el volumen de la pieza, ¿no? Como usted observa, tenemos procesos de deformación volumétrica, como ya hemos visto, el laminado, ¿sí? El laminado de tubos, la extrusión en caliente o en frío, ¿sí? Y el forjado. ¿Cuáles son las herramientas principales para el forjado? Como usted ya hizo experiencia en el taller mecánico, la forja es un lugar donde se aplica el calor al material en la herrería principalmente, ¿no? Aquí se contiene y controla el fuego, ¿sí? Necesario para este tipo de trabajo. Bien, entonces la forja es un lugar donde se aplica calor a este metal, a este material, en la herrería, ¿sí? Aquí se contiene y controla el volumen del fuego necesario para este tipo de trabajo. Otro de los elementos muy importantes para este proceso mecánico es el yunque y el martillo, obviamente, ¿no? Este yunque es donde se va a producir el golpeteo de las piezas a ser mecanizadas, ¿sí? Mediante un martillo. ¿Cuáles son las herramientas que se debe tomar en cuenta para el forjado? Y para este forjado nosotros vamos a tener las tenazas que nos van a servir para sujeción de las partes calientes. Vamos a tener el mandil y los guantes de cuero, obviamente, para evitar quemaduras en las partes del cuerpo, en las manos, sí, principalmente, ¿no? Recuerde que la temperatura de forja está entre los 900 y 1000 grados centígrados, ¿sí? Y por tanto pueden producir quemaduras de primero o segundo grado, ¿no?
Hay otros recipientes para el tipo de forjado. Después del forjado, nosotros podemos enfriar en agua para seguir trabajando el material, ¿sí? O también para realizar ya el tratamiento térmico como nosotros hemos realizado en la práctica respectiva, ¿sí? Aparte de eso, tenemos herramientas, agua propiamente dicha, ¿no? Bien, para el forjado, nosotros tenemos de, de forjado. Forjado en matriz abierta, se lleva a cabo este tipo de forjado entre dos dados planos o de forma muy simple, ¿no? Como cavidades semicirculares o también en forma de V. Permite la deformación libre de al menos algunas superficies de la pieza de trabajo. Forjado en matriz cerrada, es el proceso del metal, es formado eh, prensando un par de dados que tienen una determinada matriz, ¿no? El dado superior se fija generalmente al ariete de una prensa, mientras que el inferior queda sujeto al yunque, ¿no? Ese sería el forjado en una matriz cerrada y de acuerdo a la matriz va y de esa manera se da cigüeñales, árboles de leva, los mismos engranes que podemos realizar con este proceso. Se puede entonces determinar las aplicaciones básicas y los campos de utilización de este proceso de forjado. Forja en matriz abierta es la producción de piezas pesadas con tolerancias muy grandes y en lotes pequeños y medianos, ¿no? Forja en matriz cerrada es una producción de piezas de peso reducido, de presión en lotes de muy grandes, desde 1000 hasta 10.000 unidades, ¿sí? Que son mediante una matriz cerrada. Bien, en general, el proceso de forjado se utiliza para producir formas irregulares que requieren trabajo adicional para mejorar la estructura del metal al reducir la porosidad y refinar la estructura interna, ¿sí? Esa parte de ahí, por favor, me gustaría que usted lo apunte en su hojita de cuadros, que el forjado, como resumen, en general es el proceso de forjado, se utiliza para producir formas irregulares que requieren trabajo adicional para mejorar la estructura del metal, ¿sí? Reduciendo la porosidad y refina la estructura interna. Eso usted, por favor, copie en su hoja de cuadros como un resumen de lo que se refiere al forjado. Recuerde que esta práctica ya se realizó en el taller mecánico bajo las condiciones y normas de seguridad adecuadas. ¿Sí? Sabemos, muchas operaciones de forjado se llevan a cabo con el metal caliente y en otras ocasiones con el material también en frío. Las piezas forjadas se emplean ampliamente en las herramientas de mano, partes de automóviles, partes de ferrocarriles, en la industria aeroespacial y en muchas otras industrias, ¿sí?
El forjado en caliente consiste en calentar el material a una temperatura entre 900 y 1000 grados centígrados y dar golpes repetitivos hasta dar la forma deseada. Y en cambio, el forjado en frío, para el trabajo en frío se requieren presiones mucho más grandes. Se debe trabajar con prensas hidráulicas con las que nosotros vamos a realizar el trabajo, ¿sí? Y para el trabajo de frío se requiere